anestesiólogos, pero también muchos estaremos en contacto más directo con la población en general, como médicos de familia, como clínicos, ¿verdad? Como pediatras, y son en esos momentos en los que nosotros debemos aprovechar y enseñar a la familia, ya sea a los niños como también a los adultos, cómo mantener la limpieza y correcta utilización y descarte de estos residuos en el hogar. Bueno, ¿qué son los residuos sólidos? Empezamos por decir que son todos aquellos objetos, materiales, sustancias o elementos de consistencia sólida resultantes del consumo o de un bien y que muchas veces se abandonan, rechazan o entregan, pudiendo en muchos casos ser susceptibles de aprovechamiento o transformación. Cuando hablamos entonces de residuos sólidos del hogar, estamos hablando de todo, ya sea de residuos de la cocina, residuos del taller, residuos del patio, residuos de la sala de informática, de todos los espacios que tenemos en nuestras casas, ¿está bien? ¿Cómo clasificamos? Las actividades que se llevan a cabo en la vivienda hace que se produzcan distintos tipos de residuos con diferentes características. Algunos aprovechables, otros no aprovechables y otros que pueden representar alto riesgo para la salud, llamados los residuos peligrosos, como por ejemplo los envases de plaguicidas. Aquí les puse la foto de unos envases. No todos tenemos, ¿no? Pero en esta escala, pero sí o sí en algún momento utilizamos algún spray, mata cucarachas, mata mosquitos, algún que otro veneno para las ratas, ¿verdad? Entonces son esos que debemos de saber cómo desechar y no mezclar con otros residuos que pueden ser reutilizados. Los medicamentos vencidos, tenemos las pilas, algunos materiales utilizados para la curación de enfermedades contagiosas, gasas, curitas, vendas y jeringas. Las curitas, no sé cómo le llaman ustedes en portugués a las curitas. No sé, no tengo ni idea. Bueno, en fin. Bueno, para el manejo adecuado de los residuos que se producen en la vivienda, se requieren identificarlos, establecer su posible aprovechamiento, su riesgo y peligro y proceder a separar estos y almacenarlos adecuadamente, de tal manera que se puedan aprovechar y manejar sin que represente riesgo para la salud humana ni el ambiente. Tenemos de esta forma entonces en el hogar los residuos aprovechables, los residuos orgánicos aprovechables y los residuos no aprovechables. Los aprovechables tenemos los plásticos, cartón, vidrio, papeles y metales. Los residuos orgánicos son restos de comida, desechos agrícolas. Y los no aprovechables son, por ejemplo, papel higiénico, servilletas, papeles o cartones contaminados con comida, papeles metalizados. Entonces, aquí volvemos a tener los residuos de papel periódico, libros, revistas, residuos de vidrio, envases de diferentes colores que muchas veces se pueden reutilizar para las artes. Hay gente que hace cuadros, hay gente que hace no es cerámica, pero hacen con cemento y le ponen vidrios en forma de decoración para los patios, por ejemplo. Metales, latas de aluminio, plásticos, gomas, como las cubiertas de los autos, residuos de jardín, restos de alimentos crudos y preparados. Algunos residuos se descomponen fácilmente,
como los restos de comidas, las hojas, hierbas, ramas, por lo que se convierten en fuente importante para la proliferación de moscas, alimento de roedores y hábitat de carachas y cucarachas. Otros residuos mal almacenados, como los tarros, latas, cubiertas, botellas, ollas viejas, panela bella, pueden convertirse igualmente en criaderos de mosquitos, por ejemplo, y otros animales causantes de contaminación y portadores de enfermedades. Vemos en esta imagen cómo nos muestra varios ejemplos de los residuos de un hogar, ¿no? Tenemos aquí envases de plástico, las bolsitas de polietileno, tenemos latas, tenemos cartón, el cartón de huevo, los vasos descartables que son, por ejemplo, de yogur, cucharita, vasitos, que muchas veces no nos damos cuenta y en vez de estar utilizando esos que son más aprovechables, estamos usando estos que se usan una o dos veces, ¿no? Almacenamiento. Los residuos sólidos se deben almacenar en bolsas plásticas, reutilizando las que se entregan en las tiendas y supermercados, si es que todavía se siguen utilizando. En muchos lugares estas bolsas plásticas ya se están reemplazando por bolsas de tela, por bolsas recicladas, ¿no? Y también debemos guardar los residuos en recipientes de fácil limpieza. Estos últimos deben mantenerse a su vez en lugar limpio y seco, cerrados o tapados, de tal forma que se evite la proliferación de moscas, cucarachas, roedores y el acceso de los animales domésticos. Recolección. En muchos puntos de la ciudad y del país tenemos el servicio de recolección. Los horarios y puntos de recolección municipal deben ser conocidos por la comunidad y las familias. Muchas partes del país existen las recolecciones comunitarias. Toda la comunidad tiene un basurero común, un tacho común y ahí van a depositar sus basuras. Entonces esto tienen que conocer, por ejemplo, si pasa todos los miércoles, el martes o el miércoles temprano ya deben depositar ahí sus basuras para que no se le acumule durante todos esos días que no se pasa a recolectar. Bueno, entonces, de tal forma que los residuos sean oportunamente ubicados en el lugar preciso para su adecuada recolección y transporte. De esta manera se evita su esparcimiento y el acceso de animales a las bolsas o recipientes, lo cual representa riesgos para la salud y el ambiente. Sucede, ya habrán visto muchas veces en lugares en donde los perritos, los gatos tienen acceso a estos basureros y están ahí desparramando la basura de todos. Cuando se descargan los residuos sólidos en los ríos o fuentes superficiales de agua, se generan problemas para la salud de las personas y se causa un gran daño ambiental. Recordando un poco el caso ese que les había comentado en una de las clases pasadas de estos pacientes que se bañaban en un río o arroyo, creo que era arroyo, en donde se tiraban basura, se bañaban los perros, orinaban los perros, los gatos, hacían todas sus necesidades ahí. Y todos los problemas de piel que estos tuvieron que enfrentarse después a causa de esta falta de agua y mal aprovechamiento del río, ¿no? Porque en vez de tener un río limpio con agua medianamente potable, ellos estuvieron utilizándole de basurero. Tratamiento y disposición. La disposición es la etapa final en el manejo de los residuos sólidos. Tiene lugar luego de su recolección y transporte, cuando son llevados a sistemas comunitarios de tratamiento y de disposición final
como son la incineración y el relleno sanitario. Si no existe un servicio organizado de recolección y transporte que permita la disposición final de los residuos sólidos, es necesario establecer una forma controlada para depositarlos que minimice los peligros para la salud y para la comunidad y los riesgos de contaminación ambiental que producen estos residuos descargados y regados por los alrededores sin ningún control. De esta forma, evitaremos que los animales domésticos, perros, vacas, gallinas, pongan la basura al descubierto. A continuación se presentan dos sistemas para depositar los residuos sólidos a nivel domiciliario. Uno es enterrar y cubrir con tierra y dos es el relleno sanitario casero, que de hecho los dos no son muy recomendados, pero en el caso de no tener el sistema de recolección es lo más correcto que podemos hacer, porque tampoco podemos depositarlos en un establo, tampoco podemos tener dentro de la casa tanta basura, ¿eh? Enterrar y cubrir con tierra. Se excava un hueco en el patio de la casa de 0,90 de ancho y 1,10 m de largo y 1,80 de profundidad, el cual se cubre con una losa de concreto dotada con una tapa móvil en su parte central. Los residuos sólidos se descargan dentro del pozo y una vez que llegan a la altura de 50 centímetros de la superficie del suelo, la losa se retira hacia un nuevo pozo y el anterior se cubre con una capa de tierra de por lo menos 50 centímetros. No es muy recomendable. Lo más recomendable es organizar en la comunidad un sistema de recolección. Luego tenemos el relleno sanitario casero. Se abre una fosa o hueco seco de prácticamente las mismas profundidades. Se depositan allí los residuos sólidos, compactándolos y cubriéndolos con una capa de tierra. También puede ser ceniza o cal, de por lo menos unos 50 centímetros de espesor, de tal manera que los animales domésticos no les pongan al descubierto. Al final se extiende y compacta una capa de tierra de 40 o 50 centímetros de espesor y se abre un nuevo hueco en otro sitio, donde se repite el proceso. Y una vez más, no es lo más recomendable realizar este tipo de tratamiento, pero en caso de que realmente no tengamos sitios en donde se le realiza el correcto tratamiento a estos residuos, es lo que podemos hacer. Otra cosa que podemos realizar también es aprovechar. Es importante aprovechar en lo posible los residuos que se generan en la vivienda. Por ejemplo, los restos de alimentos que están en buenas condiciones para su consumo pueden ser suministrados a animales como cerdos, vacas, perros o cabras. Los residuos orgánicos se pueden utilizar para producir abonos. Los envases de vidrio y de plástico que no hayan contenido sustancias peligrosas, tales como plaguicidas, pueden ser reutilizados para elaborar implementos útiles en el hogar. Si es viable, algunos residuos se pueden vender o donar a las personas que los necesiten. Así como estuvimos haciendo también el año pasado nuestra campaña de recolección de frascos de vidrio, estuvimos reutilizando muchísimos frascos de vidrio, estuvimos donando al banco de leche, en donde ellos reutilizan, ¿eh? Y nosotros fuimos parte de ese reciclaje y ayuda hacia la lactancia materna. Recomendaciones para el manejo de los residuos sólidos. Mantenga los recipientes que contienen los residuos sólidos tapados y en un lugar alejado de los animales.
Identificar los diferentes componentes de los residuos y démosle un correcto manejo. En lo posible, aproveche su parte orgánica e inorgánica y eliminemos de forma segura los componentes que puedan ser peligrosos, como por ejemplo las pilas, que muchas veces se nos acaba la pila del control y demás, y vamos depositando en alguna cajita en la casa, y en alguna limpieza que hagamos de forma anual, vamos a entregar a las empresas que se hacen cargo del desecho correcto de estos, ¿no? Porque nosotros no podemos también estar conviviendo con estos desechos en nuestras casas, en los hogares, ya que muchas veces tenemos niños, tenemos, igual si no tenemos nosotros niños, en algún momento tenemos visitas y estos pueden agarrar, pueden meter en la boca y se pueden contaminar. Entonces, lo más recomendable es mantener en un lugar bien guardadito y luego llevar a las empresas. Aquí, por ejemplo, anualmente se suelen hacer las recolecciones y se hacen así tipo campañas luego. El mes de noviembre vamos a estar depositando todas las pilas en tal lugar. Vamos a estar depositando tal sitio, las cajas para recolectar pilas usadas, baterías usadas, y ellos van recogiendo día a día esos desechos para que no queden también expuestos en la comunidad. Si no existe un sistema de recolección de residuos sólidos, organicemos con nuestros vecinos sistemas apropiados para recolectarlos y disponerlos sin causar deterioro en el ambiente. Podemos elaborar abono, que es un material útil para las plantas del hogar, con los residuos orgánicos. No reutilicemos los envases que hayan contenido sustancias peligrosas, como por ejemplo, podemos partir incluso desde el hipoclorito de sodio, la lavandina, ¿né? Eh, Cualquier artículo de limpieza, no volver a utilizar para alimentos, ¿né? Sí o sí, si vamos a utilizar, que sean para cosas que no dañen la salud humana ni de los animales. Enseñar a todos los miembros de la familia el manejo de los residuos. Y aquí tenemos algunos tips de cómo producir el abono. Tenemos que tener los residuos orgánicos no peligrosos. Podemos tener palos, tablas o varas para la construcción de cajas, polietileno, cal o ceniza. Procedimiento. Buscamos un sitio apropiado para la instalación de las cajas. A continuación, armemos una caja de un tamaño acorde con el espacio que se disponga. Se aconseja no excavar. Coloquemos la primera capa de residuos orgánicos. Luego, agreguemos una capa de de cal o ceniza y una capa de tierra. Por cada capa de residuos orgánicos se debe ir agregando una capa de ceniza o cal y una capa de tierra hasta rellenar la caja. A medida que se colocan las capas, el nivel sube, de modo que el material se debe aplanar con un pisón. Permitamos que el aire del ambiente penetre dentro de la caja de tal modo que se descomponga el residuo orgánico que hayamos puesto. Recubrimos la caja con polietileno, renovamos el material y hacemos una segunda remoción 3 meses después. A los 3 meses aproximadamente se obtendrá el abono orgánico. Entonces, no es algo que se realice en 2, 3 días ni en una semana. Tenemos que tener los suficientes materiales orgánicos, ¿no?, para poder crear capa por capa de esta caja orgánica de abono que vamos a estar produciendo. Aquí, por ejemplo, en la imagen se usan las basuras orgánicas, se utiliza el estiércol, ceniza o cal y luego la tierra. Esto es entonces una capa de nuestro abono. Pisamos con un pisón, que es un material para aplanar la zona, la tierra,
y mantenemos ahí por 3 meses. Luego de 3 meses ya podemos estar administrando las plantas para que estos crezcan de una mejor manera. La elaboración de este tipo de abono permite aprovechar los residuos orgánicos en algo útil, ayuda a controlar la contaminación y prevenir riesgos para la salud si se realiza de forma correcta. El abono orgánico puede utilizarse en la siembra de huertas escolares, comunitarias o familiares. Aquí vemos algunas de las cosas que no se deben realizar, ¿verdad? Siempre ponemos algunas imágenes relacionadas. Dejar los alimentos destapados no es lo correcto. Aquí no sé qué es lo que está mal. Veo una familia que está compartiendo, pero aquí vemos los residuos, el basurero, el recipiente en el que vamos a administrar. Vemos que tiene sustancias orgánicas e inorgánicas todas mezcladas. De ser posible, podemos mantener esto separado. Debemos de mantener, tener no justamente un recipiente, muchas veces tener una bolsa en donde cargamos los plásticos, en donde cargamos los vidrios, en donde cargamos todo lo que sea orgánico, ya es suficiente y mantenemos atado. Entonces no le baja mosca, no le baja cucaracha y vamos realizando así día a día nuestra recolección de basuras de forma adecuada. Aquí vemos los animales domésticos que están esparciendo la basura, luego entran en contacto con los niños y los niños ahí metiendo cualquier cosa en la boca, ¿no? Muchas veces los niños hacen esto como un primer contacto con los objetos, todo meten a la boca, ¿no? Y eso es bastante peligroso. Aquí incluso vemos una rata, no sé si es una rata muerta, pero en fin, contaminando o alimentándose de las basuras. Aquí tenemos algunos pasos también de cómo desechar los medicamentos vencidos, ¿no? Algunas vitaminas, o sea, la mayoría de las vitaminas podemos utilizarlas en nuestros abonos, podemos agregar a la tierra y utilizar con el abono. Otros medicamentos vencidos se recomienda mezclar las medicinas sin machacar los comprimidos o las cápsulas con sustancias de sabor desagradable, tal como tierra, arena para gatos o café molido usado. Ponemos todo esto en un recipiente con una bolsa de plástico, sellamos, mantenemos bien cerrada y tiramos en el recipiente de basura de la casa. La información, los frascos de medicamentos, tachamos todos los datos personales, si es que tiene, ¿no? De la etiqueta de prescripción médica, de su frasco de medicina vacío o retiramos el empaque para que no sea legible y luego nos deshacemos del recipiente. Muchas veces tenemos guardado ahí algún analgésico, algún antipirético, ¿no? Decimos, por si necesite. Y va pasando el tiempo y se nos vence. Entonces debemos de saber cómo desechar estos y no desechar así con la caja intacto, porque muchas veces puede llegar a manos incorrectas, estos consumen, sabemos que hay mucha gente que se rebusca, infelizmente se rebusca por las basuras de las personas, buscan para sus alimentos y entre eso pueden encontrar los medicamentos y intoxicarse o en todo caso no le va a hacer efecto, ¿no? Pero imagínense si justo le tiene alergia a cierto componente del medicamento, le va a estar haciendo mucho daño. Doutora, Sí. Acá no Brasil, a gente, todo medicamento, seja ele vencido ou você não utiliza mais, toda unidade de saúde recebe. Então, é só levar para a unidade de saúde que eles fazem o descarte correto. Así mismo. Aquí no sé, creo que no se recibe, pero sería bueno también que se reciba.
Yo sé que en el hospital lo que sí se recibe son, por ejemplo, si es que tenés algún paciente en la casa, que se realizan las curaciones de heridas, si es que necesita aplicarse inyectables, medicamentos, sé que se pueden llevar los residuos y depositar en el Descartex, ¿no? En el basurero de materiales cortopunzantes y también de los materiales contaminados. Bueno, permítanme un poco revisar. Creo que estamos llegando de nuevo a la segunda etapa de examen. É a próxima aula, não é, doutora? Primera etapa, segunda etapa, sección A. Dia 7. Ajá, el 7 de julio. Bueno, en esta etapa vamos a rendir acerca de, voy a poner un poco el curso. Desde en el módulo 1, no, en el módulo 2 tenemos una clase que corresponde todavía a la segunda etapa, que es vivienda saludable. Aquí, vivienda saludable, está en módulo 2 y luego todo lo que está en módulo 3 entra para este examen de la segunda etapa. En estos días voy a estar haciendo una retroalimentación, así como estuvimos haciendo para la primera etapa. Voy a ir sacando los puntos más importantes de cada tema y les voy a estar subiendo acá en módulo 3. ¿Está bien? Gracias, doutora. Entonces por eso pueden, lean todos los temas y luego para dejar ahí bien aclarados los puntos que yo les voy marcando. ¿Está bien? La próxima semana ya es. Sim, doutora. Meu Deus. Sí, Concordo. la próxima semana. Hoje já é 30, doutora. Ustedes todavía ni siquiera rindieron toda la primera etapa de las otras materias, ¿verdad? Já acabou, doutora? Acabamos hoje. Ah, bueno. Ni una semana de descanso entonces no tienen. Não. Bueno, pero yo les voy a facilitar las cosas. E Muitas depois da graças. sua ainda tem mais outra prova na sexta-feira. ¿Qué rinden? Vai ser as lâminas práticas de anatopato. Ah, bueno. Ah, sí, cierto. Jueves rinden conmigo y al día siguiente rinden anatopato. Espero que essa seja mais fácil. Yo creo que sí, tienen que estudiar. Mañana vamos a... ¿Qué tal están en anatopato? Desastre. Mal. ¿Y en la práctica? Peor. ¿Ustedes siempre copian cuando yo les describo las láminas en el pizarrón? Sim, doutora. O problema, prof, é que um professor fala uma coisa, daí outro professor fala outra, daí outro professor fala outra. Toda vez que tem prática com professores diferentes, os professores confundem a gente com as coisas, porque um fala que é para escrever de um jeito, o outro fala que é para escrever de outro. Aí a gente não sabe como fazer na prova, né? Porque a gente não sabe quem que vai pegar para corrigir nossa prova no dia. Tenemos 3 puntos, ¿no? Bueno, 4 puntos. Uso de microscopio, que prácticamente todos van a tener ese puntaje, pero si es que ponen mal el órgano, ponen mal la descripción, ponen mal el diagnóstico, ahí no les vale ese punto de microscopio tampoco a nadie. Después, yo estuve hablando estos días con mi colega, les hice llegar esa queja que me dijeron que les pedía a ustedes que ustedes escriban histología, ¿no? Y me di cuenta que realmente les pide
pero es más bien para que se ubiquen en el órgano en el que están, ¿no? Entonces, no es necesario conmigo, no es necesario describir la histología. Yo les cuento que con Mas la tem uma doctora... doutora que ela pede. Sí, eso les pide para que se ubiquen en órgano, pero en el examen no es necesario describir histología. Si en la práctica les pide es una cosa, pero en el examen es simple. ¿Qué órgano hay? Por ejemplo, algunos tenemos que son solamente tejido, como tejido adiposo, otro tenemos que es, por ejemplo, músculo liso, que podría ser útero, se considera útero, pero tenemos también leiomioma en el músculo liso de la vejiga. Entonces, si ponen músculo liso, está bien. Si ponen útero, también está bien. Y si ponen vejiga, es el segundo lugar por ¿cómo se dice? Por frecuencia de aparición de leiomioma, ¿verdad? Entonces tampoco está mal poner vejiga. Pero si es por mí, tejido, músculo liso y ya está. Y Doutora, después las alteraciones. a senhora vai estar na nossa prova semana que vem? Ustedes rinden viernes. À tarde. A la tarde recién. ¿Y en la mañana? Amanhã vai A minha ficar vai com ser de manhã. E outros Tomara grupos. que seja você, doutora. É que tem uns grupos que vai ser de manhã e outros à tarde. E a gente, do às 5 às 6, acho que só à tarde. Ou seja, já era para ir. Los que están por la mañana creo que sí o sí van a rendir por la mañana, pero estos días con el grupo B, por ejemplo, ya rindieron la semana pasada, creo, y tomamos del A, del B, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, creo que todo fue por la mañana, hasta antes de las 12. Y después B7 y B8 creo que fueron los únicos que quedaron para la tarde. É que ele passou o horário já pra gente, tipo, de cada grupo qual horário que é. Só que daí se adiantar, ninguém vai estar lá, eu acho, porque ninguém vai ir mais cedo, creio eu. Bueno, le voy a preguntar un poco al doctor cómo nos vamos a manejar. Pra gente que vai de fora, seria melhor se fosse no nosso horário de aula mesmo, que é de manhã, né? El próximo viernes rinde la sesión A, ¿verdad? Sim, somos nós. Anatopatopráctica. ¿Cómo le vamos a organizar? A ver si me pasa también, porque a mí no me pasó nada él. Yo sé que mañana rinde, creo que la sección C, rinde mañana el examen de anatopato teórico, la parcial. Bueno, ahí ya le pregunté, entonces el grupo que nos vemos mañana seguramente que yo voy a tener alguna respuesta. Vamos a ver si me pasa la organización que les pasó a ustedes. Seguramente, vamos a ver qué me dice. Muy bueno, por hoy es todo. Nos vemos entonces la próxima semana. Tenemos nuestro examen de nuevo de forma presencial y bueno, les voy a estar dejando estos días. Seguramente que el sábado voy a tener tiempo de hacer el resumen y ya les envío, les subo acá en la plataforma en este módulo. Chau, chau, un gusto. Nos vemos mañana. Tchau, doutora. Profe.